con La Cascada, orgullosamente boliviana. La Cascada voy a reciclar. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Denunciamos el uso de imagen del Dr. Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se dejen engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del Dr. Luis Larrea. Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos a una nueva edición de su programa Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y esta noche vamos a hablar acerca de, vamos a ir arrancando los temas de neurología propiamente. Hoy quiero hablarles acerca de lo que es el estudio del electroencefalograma. Bien, en algún momento han debido escuchar de este estudio, se les ha debido solicitar o han debido escuchar a algún familiar que se les ha hecho este estudio. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que significa, lo que representa y en qué enfermedades principalmente lo vamos a ir viendo. Recordarles a todos ustedes que cualquier duda, consulta respecto al área de neurología me pueden hacer llegar sus preguntas a mi número, al WhatsApp, o llamarme directamente. Mi número es el 732-7755.
5555. Estamos atendiendo en el Centro Neuropsiquiátrico Sanamente, que está ubicado en la calle Montevideo, entre Capitán Ravelo y Zapata. Bueno, empezando con el electroencefalograma. ¿Qué es el electroencefalograma? Es un estudio que nos va a permitir ver la actividad eléctrica del cerebro. Tenemos que entender que todo el cuerpo humano está funcionando con electricidad. El corazoncito tiene una funcionalidad eléctrica, el cerebro también tiene una funcionalidad eléctrica, por lo que esta actividad que tenemos, estos circuitos de electricidad, nos van a permitir saber cómo está funcionando el cerebro en todas las condiciones, ya sea despiertos, ya sea en sueño, porque nuestro cerebro funciona 24 horas, no solamente cuando estamos despiertos, sino también cuando estamos durmiendo funciona y funciona bastante. Entonces, todas esas mediciones que tenemos lo podemos hacer con este estudio. ¿Cuáles son las indicaciones? O sea, ¿cuándo nos piden normalmente este estudio? Cuando existe una alteración en estos circuitos y el principal representante, la enfermedad característica por la cual estos circuitos se van alterando es la epilepsia, en la que, en palabras simples, la epilepsia es una alteración de esta actividad eléctrica. En un lugar de esos circuitos del cerebro hay un cortocircuito, como podríamos decir, por lo que en ese momento la persona tiene esa clínica característica de un desmayo, movimientos de las manos, que no pueda hablar bien, que se caiga al piso y empiece a poner su cuerpo duro, etc. Entonces, este estudio nos permite hacer el diagnóstico, nos ayuda mucho con el diagnóstico para este tipo de enfermedades. No es la única. Si en algún momento les han solicitado este estudio, puede que ser también por alguna otra causa. Las principales, aparte de la epilepsia, son cuando el cerebro, esa actividad es muy, muy lenta, como en los pacientes que están encefalíticos, que decimos, o con una encefalopatía, es decir, que están muy dormidos, que no pueden reaccionar, que no pueden despertar, los pacientitos que están en estado de coma, y también cuando estamos sospechando de una muerte encefálica, es decir, que no hay ninguna actividad en el cerebro. También se va alterando por otras enfermedades como infecciones, tumores en la cabeza, algún golpe, sangrado, o sea, hay muchas causas. Pero el estudio del electroencefalograma, en este caso, no solamente se altera cuando hay una de estas enfermedades, es decir, que también puede estar alterado cuando una persona no tiene ninguna enfermedad. ¿Y a qué nos referimos? Depende de cómo estamos durante el día, nuestra actividad eléctrica de la cabecita va subiendo o va bajando. Cuando estamos más alertas, más despiertos, más estimulados, por decirlo así, nuestra actividad es más grande. Cuando estamos como que medio aburridos, medio que somnolentos, nos queremos ya dormir, etc., estamos cabeceando, como decimos, la actividad es mucho más lenta. Entonces, estas variaciones de ese ritmo no son malas, no son anormales, son normales, todos la tenemos. Cuando pedimos estos electros, por eso es que se van pidiendo diferentes solicitudes, como por ejemplo, no tomar café o cafeína o los elementos que tengan cafeína como la Coca-Cola, algunas otras sodas o estimulantes, energizantes, etcétera, porque estos van a aumentar esa actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Entonces es una actividad por el café, digamos, por el tecito. Es por eso que el café nos ayuda a mantenernos despiertos, a poder mantenernos en la noche, digamos, estudiando, trabajando, etcétera. Las horas de sueño, igual una noche anterior a hacer uno de estos estudios, afecta. Cuando uno no duerme bien, cuando uno tiene muy pocas horas de sueño, cuando duerme 2, 3, 4 horitas, tenemos una actividad del cerebro que no es la adecuada, no rendimos bien, y eso se ve, no es necesario hacer ningún estudio para darse cuenta que uno está de mala noche y está como que pensando más lento, está con más sueño, está de mal humor, etc. Entonces son diferentes patrones que se van viendo. Aparte de esto, vemos los medicamentos que podemos estar tomando. Algunos medicamentos pueden influir en que esta actividad sea un poco más lenta o más acelerada. Entonces, todo esto nosotros lo tomamos en cuenta al leer el estudio del electroencefalograma. ¿Por qué es importante todo lo que les estoy mencionando? Porque en algún momento, si han tenido el estudio en las manos,
o si se les ha pedido y tal vez no les ha explicado el médico o solamente han tenido una copia, etcétera, y han visto que es anormal, o sea, que tiene alguna cosita extraña, eso no es sinónimo, no significa que tenga epilepsia. Un electro que me tenga algunas ondas extrañas, que tenga un patrón diferente, no es sinónimo de que tenga una enfermedad en el cerebro, una lesión, un tumor, una hemorragia, etcétera. No es sinónimo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos todo el contexto. Si es que ha dormido bien esa persona, cómo está incluso la parte de alerta, si ha estado con muchos sueños, si ha estado somnolienta, qué medicamentos ha tomado, si ha tomado café, si ha tomado energizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con todo ese contexto, nosotros ya podemos identificar realmente si este estudio es normal o encontramos alguna cosita extraña. Es por eso que, si bien estos estudios se lo hacen de forma amplia, se lo pide incluso como algunos requisitos para ingresar o postular a algunas de nuestras instituciones, no es un significado, o sea, si me dicen normal o anormal no significa que es sí o sí, digamos, epilepsia, como había mencionado. ¿Ya? Mencionando que el estudio del electroencefalograma a toda la población es un estudio que debe ser realizado y debe ser interpretado por el especialista, que es el neurólogo, o alguien que haya hecho un estudio adecuado en neurofisiología, ¿ya? Eso sí son las personas, sí son los profesionales idóneos para poder realizar de forma adecuada la interpretación y la explicación a ustedes de lo que significa este estudio. La Sociedad Boliviana de Neurología, tanto la filial La Paz como la nacional, van mandando de forma frecuente estos mensajes en anuncios, en el periódico, etcétera, porque el estudio, como vamos a ver en un momento, que lo vamos a hacer acá para que ustedes sepan y vayan viendo cómo funciona el cerebro, es un estudio en la técnica bastante simple. Sin embargo, toda esa interpretación de lo que estamos hablando en este momento, sí necesitamos que sea realizada por el especialista, que en este caso es el neurólogo, o algún especialista que se haya formado exclusivamente en neurofisiología. Lastimosamente en neurofisiología no contamos en el país como una especialidad aparte, por lo que las personas que están, nuestros colegas que están volviendo de algunos otros países, ya nos están pudiendo apoyar de una mejor manera en estos estudios. Entonces, las indicaciones del estudio ya les hemos mencionado. Contraindicaciones. Para este estudio, en realidad, si es que alguna vez le han pedido o estamos con algún miedo respecto a este estudio, no existe ninguna contraindicación. No es un estudio que duele, no es un estudio invasivo, no es un estudio que nos va a generar daño, etcétera. Entonces, es totalmente inocuo, es totalmente indoloro. Y no hay ninguna contraindicación, se puede hacer tanto niños, bebés, niños, adolescentes, personas mayores, personas adultas, mujeres embarazadas. No hay ninguna contraindicación respecto a este estudio. ¿En qué consiste el estudio? El estudio, con todas esas indicaciones que ya les he ido adelantando y todo lo que su médico le va a ir mencionando, porque se indica que le tiene que avisar al médico las medicaciones que está tomando. De acuerdo a la programación, una noche antes se sugiere que tenga menos horas de sueño, pero no una ausencia completa de sueño que antes sí se lo recomendaba, ahora no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al paciente, que tiene que estar con el cabello totalmente limpio, totalmente seco, sin uso de gel, spray, acondicionador, etcétera. Se le va poniendo un casquito. Hay diferentes formas, eso lo voy a explicar en un momento más de forma práctica. Y por la parte externa, es decir, sobre el cuero cabelludo, vamos viendo cómo funciona el cerebro. No es nada invasivo, repito, no es doloroso ni es un procedimiento que nos va a generar algún daño. El estudio va a durar, en las normas se indican 20 minutos, puede durar más, 30 minutos, 40 minutos, depende de lo que vayamos necesitando, pero sí mínimo necesitamos por lo menos entre 20 a 30 minutos como mínimo para poder tener un buen trazado.
Durante el estudio nosotros hacemos diferentes estimulaciones, es decir, el paciente tiene que estar con los ojos cerrados para ver cómo funciona el cerebro, con los ojos abiertos y así vemos el cerebro funciona diferente con los ojos cerrados y con los ojos abiertos, y esas son cositas que tenemos que ir viendo. Hacemos estimulaciones con luces parpadeantes, ya que hay diferentes frecuencias de esas luces parpadeantes que van a estimular al cerebro, y además se le pide al paciente que vaya respirando como cansado, como agitado. Entonces todas estas estimulaciones, esto último se llama la hiperventilación, que empieza a respirar muy rápido, nos va generando una actividad diferente en el cerebro, y eso es todo este contexto es el que nosotros vamos analizando. Al final del estudio se realiza el informe y, como repito, esto debe ser interpretado y explicado de forma adecuada por su especialista, por su neurólogo o su subespecialista en neurofisiología. Entonces, bueno, recordarles que nuevamente a las personas que se están integrando al programa, que las líneas van a estar abiertas para cualquier duda, consulta respecto a lo que son estas indicaciones del electroencefalograma o al estudio propiamente. Nos pueden ir mandando sus mensajes de texto al 624-05321. Al finalizar el programa vamos a ir respondiendo cada una de sus dudas. Y a los colegas que nos están viendo, por favor no se vayan tampoco, ya que al final del programa quiero hacerles una invitación muy especial a todos ustedes, ya que este programa, si bien es dirigido para cuidar la salud de toda la familia, no solamente es para la población en general, sino es para todos los colegas, y nosotros como profesionales en salud tenemos la obligación de seguir formándonos, tenemos que mantener una formación continua, acudiendo a congresos, acudiendo a jornadas, diplomados, etcétera. Entonces, también para los colegas que nos están viendo, por favor, no se vayan, que quiero hacerles una invitación al final del programa. A todos ustedes, mantenernos por favor con nosotros. En unos segundos nada más vamos a volver y vamos a explicar de forma práctica cómo se hace el estudio. Bolivia está atravesando un momento difícil por el paro indefinido que está realizando el departamento de Santa Cruz. Paro que significa solicitar la realización del censo 2023. Esta petición del departamento de Santa Cruz es una petición nacional. Bolivia entera necesita que se realice el censo 2023. Por eso que los profesionales en salud del Departamento de La Paz exigimos al Parlamento la elaboración de una ley que garantice la realización del censo y cumpla los objetivos que estamos esperando, como ser la distribución de escaños, como ser la distribución económica, financiera y sobre todas las cosas, contar con un padrón electoral que garantice unas elecciones limpias al país. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la unidad de todos los bolivianos! El Colegio Médico de Pando se suma al pedido de la población. Es el censo 2023 o los resultados antes del 2025. Es así que solicitamos al gobierno y principalmente al Poder Legislativo que realicen una ley que garantice este hecho. Nos sumamos a las movilizaciones y a la lucha en contra de estos atropellos del gobierno que no quiere hacer caso a su población. Por una Bolivia mejor, por el pueblo boliviano. Por el Colegio Médico de Tarija, este mensaje va dirigido a todos los legisladores a nivel nacional, particularmente del oficialismo, y a nuestro presidente, Luis Arce Catacora. En circunstancias en que vive nuestro país, particularmente el departamento de Santa Cruz, les exhortamos a que prime la razón, prime lo legal, porque ya no creemos en decretos, porque muchas veces no son aplicados. Promulguen una ley que permita efectivizar la realización del censo 2023 y todos los procesos censales conforme a ley, y sobre todo la aplicación de las mismas. En sus manos está la solución.
En sus manos está pacificar a todo el país. 30 días de paro cívico por mandato de nuestro cabildo. 30 días en cada rotonda, luchando, marchando, resistiendo. 30 días de conciencia, valor y convicción. Porque la lucha por el censo oportuno está sembrada en el corazón de nuestra gente. 30 días en la calle por una mejor Bolivia. Y allí hemos estado y seguiremos sus médicos con nuestras brigadas y atendiendo cada emergencia. Es una lucha de todos y para todos. Sigamos unidos de pie y continuemos en la lucha. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar, grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680033901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680033901. Hay que marcar con la cascada, reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Denunciamos el uso de imagen del doctor Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del doctor Luis Larrea.
¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por quedarse con nosotros. Para las personas que recién se están adheriendo al programa, soy la doctora Michelle, soy médico neurólogo y esta noche vamos a hablar acerca de lo que es el electroencefalograma, todo lo que es este estudio, todo lo que, para qué lo solicitamos, en qué consiste, cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones y qué es lo que representa. Bueno, para eso vamos a hacer el estudio de forma práctica. Ahora, ya como van a ir viendo, el estudio sí es un poquito moroso por el tipo de colocación de los electrodos y vamos a ir viendo poco a poco cómo va funcionando el cerebro. No se olviden que ustedes me pueden hacer todas las preguntas que gusten. Las líneas están habilitadas del WhatsApp al 624-05-321. Entonces, si me acompañan, por favor, estamos con nuestro paciente. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Lo estamos torturando esta noche. Como pueden ver, este es el equipo del electroencefalograma. Bueno, hay diferentes tipos de equipo, ¿ya? Este es uno pequeño, este es uno portátil. Muy básico, ya tenemos diferentes equipos que nos pueden ayudar a tener el estudio del corazoncito, incluso de qué es lo que es el electrocardiograma, los movimientos tanto musculares, que es la electromiografía, que podemos conectarlos en diferentes lugares para ver el movimiento de los ojitos y también con cámara para ver qué es el videoelectroencefalograma, para ver aparte de las ondas cerebrales, para ir viendo los movimientos del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dentro de las indicaciones, como hemos estado viendo, el estudio en este estudio no duele, no es invasivo, no usamos agujas, no penetramos la piel del paciente, por lo que no hay ninguna contraindicación, ningún riesgo. Hay diferentes tipos de electrodos, ¿ya? Los más conocidos son los de gel, que usan una pastita, es como una cucharita y usa una pastita que se va a adherir al cuero cabelludo. En el caso de hoy vamos a usar otro tipo de electrodos que usan solución fisiológica, los sueritos que a veces que nos ponen por la venita, esos mismos sueritos son los que se usan y tienen una especie de esponjita. Entonces, mientras vamos haciendo el montaje y también producción nos va ayudando con algún otro tipo de imágenes, vamos a seguir explicando. Como pueden ir viendo, la colocación de los electrodos en realidad se lo hace a distancias específicas, no es al azar. Nosotros hacemos mediciones exactas desde la nariz hasta la nuca y desde ambos lugares por encima de las orejitas. Entonces, al hacer estas mediciones nosotros podemos ver de qué tamaño es el cráneo del paciente y vamos tomando por porcentajes, 20%, 10%, 10%, 10%, 20%, que es el sistema 10-20 que nosotros utilizamos, o igual 10%, 10%, 10%, que es el sistema 10-10. Esa es la parte de la técnica. En realidad no son mediciones al azar, no se ponen los electrodos en cualquier lugar, si en algún momento les han puesto así a la rápida, sin ver la equidistancia de los electrodos. En realidad es un estudio que no está del todo adecuado, ¿ya? En realidad el paciente, mientras estábamos en corte, ya hemos hecho las mediciones correspondientes, entonces ya tenemos. Después de esto, ¿qué es lo que realizamos? Realizamos la colocación de todos los cables, las conexiones, y en un minuto nada más ya vamos a ir viendo la actividad de la cabecita, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Vamos a ir repitiendo. ¿Para qué se usa este tipo de estudios? La principal enfermedad que vamos a ir viendo que nos ayuda con este tipo de estudios es la epilepsia, ¿ya? Repito, cuando este estudio es anormal no significa que la persona esté enferma o que tenga alguna enfermedad, ¿ya? Lastimosamente, voy a dar un momento la espalda a la cámara, por favor, mientras concluimos. Perfecto, muchas gracias. Bien.
Para la conexión del estudio, igual todos los cablecitos que podemos ir viendo, que son varios, los cables no van igual de forma aleatoria, cada uno tiene un lugar específico. Los números impares normalmente son los que van hacia el lado izquierdo del cráneo y los números pares son los que van al lado derecho. Entonces, como pueden ver, si bien es un estudio sencillo de armar, tenemos que saber la técnica exacta para poder interpretar de forma adecuada. No sé si contamos con algunas imágenes en producción para ver si hasta que podamos concluir el armado del estudio. ¿Aló? Perfecto. Mientras terminamos de hacer el montaje del estudio, vamos a ir a una pequeña pausa, por favor, y al concluir ya vamos a poder ver todos los trazados. El Colegio Médico de Pando se suma al pedido de la población. Es el censo 2023 o los resultados antes del 2025. Es así que solicitamos al gobierno y principalmente al Poder Legislativo que realicen una ley que garantice este hecho. Nos sumamos a las movilizaciones y a la lucha en contra de estos atropellos del gobierno que no quiere hacer caso a su población. Por una Bolivia mejor, por el pueblo boliviano. Por el Colegio Médico de Tarija, este mensaje va dirigido a todos los legisladores a nivel nacional, particularmente del oficialismo, y a nuestro presidente, Luis Arce Catacora. En circunstancias en que vive nuestro país, particularmente el departamento de Santa Cruz, les exhortamos a que prime la razón, prime lo legal, porque ya no creemos en decretos, porque muchas veces no son aplicados. Promulguen una ley que permita efectivizar la realización del censo 2023 y todos los procesos censales conforme a ley, y sobre todo la aplicación de las mismas. En sus manos está la solución, en sus manos está pacificar a todo el país. Días de paro cívico por mandato de nuestro cabildo. 30 días en cada rotonda, luchando, marchando, resistiendo. 30 días de conciencia, valor y convicción. Porque la lucha por el censo oportuno está sembrada en el corazón de nuestra gente. 30 días en la calle por una mejor Bolivia. Y allí hemos estado y seguiremos sus médicos con nuestras brigadas y atendiendo cada emergencia. Es una lucha de todos y para todos. Sigamos unidos de pie y continuemos en la lucha. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Como estamos pudiendo ver, ya hemos concluido el montaje del estudio. Sí, es bastante moroso, es
un poquito se tarda al hacer este montaje, como había mencionado, no es al azar la colocación de los electrodos, tenemos que tener medidas específicas y una equidistancia entre cada una de los electrodos que vamos poniendo. Como menciono, estos son de superficie, es decir que solamente se van a ir colocando encima del cuero cabelludo, encima del cabello, no son con agujas, no duelen, no es invasivo, entonces es un estudio realmente sencillo, fácil, indoloro. Sí es un poco moroso la realización, pero que nos ayuda bastante y nos ayuda mucho a poder determinar todas las patologías. Vamos a ir viendo, me voy a venir por este lado, por favor, perdón que dé toda una vuelta. Vamos a ir viendo cómo está funcionando ya el estudio, que ya está todo conectado. Ahí está. No sé si podemos ver en pantalla, si tenemos un plano del monitor. Ahí lo tenemos. Si podemos hacer un acercamiento, perfecto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cada una de estas onditas, cada uno de estas líneas son los canales, ¿ya? Cada canal representa cada uno de esos electrodos que hemos ido poniendo poco a poco. Como pueden ver, los de acá arriba se están moviendo más, ya tienen un mayor movimiento, y eso es esperable porque son los que están en la parte anterior, es decir, cerca de los ojitos. Esos representan lo que es la parte anterior, acá cerca de los ojitos, cerca de los párpados. Entonces, cuando una persona va parpadeando, es lo que les iba comentando a un principio, es lo que más se va moviendo. Vamos a ir haciendo algunas estimulaciones. En este caso le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor cierre los ojos. Eso es, muchísimas gracias. Cerramos los ojitos y ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Si nos acompañan con, exactamente, el primer movimiento, todo este movimiento de mayor amplitud, como lo podemos ver un poco más negrito, me representa ese momento que el paciente ha cerrado los ojos, ese movimiento, ¿ya? Luego el resto de las ondas como que va teniendo un ritmo, cada una de las ondas va teniendo una amplitud específica y una frecuencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos viendo acá? La amplitud y la frecuencia, ¿a qué nos referimos? La frecuencia es el número de pequeñas onditas que van apareciendo en un determinado tiempo, es decir, en un segundo, que es lo que nosotros tomamos como referencia, ¿ya? La amplitud es cuán más grande se vuelve, es decir, si es más grande estas onditas o más planas, y eso nos ayuda a ver ese nivel de alerta, ese nivel de cuán despierto está o cuán dormido está, ¿ya? En realidad este estudio es completamente normal, hasta lo que estamos viendo, toda la frecuencia, la duración de las ondas es la adecuada. ¿Qué estimulaciones vamos haciendo? ¿Qué tipo de elementos vamos a ir solicitando al paciente? Con los ojitos cerrados, en este caso, le vamos a pedir al paciente que por favor respire como cansado, que respire profundo, que respire rápido, y siempre recomendarle o cuando nos hagan el estudio, que no se muevan los hombros, es decir, si la cámara me puede enfocar, ¿qué es lo que pasa cuando estamos con todo el equipo y uno empieza a respirar como cansadito? Uno empieza a respirar así, tal vez con los hombros, y todo ese movimiento nos va a alterar lógicamente todo el estudio. Entonces solamente se le pide que respire con la boquita, con la nariz, exactamente así, de forma profunda, de forma rápida. Eso es lo que le vamos a pedir en ese momento a nuestro paciente que lo haga. Entonces, por favor, si podemos respirar rápido, con los ojitos cerrados, profundamente, y ya vamos a ir viendo en el estudio, sí, tenemos un primer plano de las onditas, cómo va cambiando, cómo nuestras ondas empiezan a lentificarse, empiezan a volverse más grandes. Nuestro cerebro, repito, funciona de forma completamente diferente cuando estamos con los ojos abiertos, cuando estamos con los ojos cerrados, cuando estamos bajo estimulación de luz, cuando estamos bajo estimulaciones como hiperventilación, como en este caso lo está haciendo el paciente, y ante diferentes estímulos.
Después de este estímulo se lo realiza alrededor de 3 minutos. Lógicamente 3 minutos en este momento no lo vamos a poder realizar, pero ya vamos viendo los cambios, ya se vuelven estas onditas, como ven, un poco más grandes, más espaciosas, tienen diferente amplitud, como decimos. Luego de eso le pedimos al paciente: señor, por favor, respire normal, tranquilo, quietito, mantenga los ojitos cerrados, no se me mueva. Perfecto. Y vamos a ir viendo poco a poco que esto va a ir bajando. Si podemos ver en el primer plano, ya las ondas ya no son tan grandes, sino se ve un poquito más pequeño. Esos cambios sutiles, que yo sé que a primera vista es bien difícil de determinar, diferenciar tal vez, es lo que nosotros vamos haciendo con estos estudios. Vamos viendo esas sutilezas en los cambios de las frecuencias, cuán más grande es en cada uno de estos canales, etcétera. Y eso es lo que nos da los patrones. Ahora, cuando hablamos de lo que es la epilepsia, por ejemplo, la epilepsia vemos cuando hay un cortocircuito, como se dice, un lugar del cerebro que está haciendo un cortocircuito. Entonces, dentro de todos los canales, de los 16 canales en este caso que tenemos, digamos que hay un cortocircuito solamente acá en la región parietal derecha. Entonces, en esos canales que me representan a la región parietal derecha, solamente en ese lugar, cuando vamos al estudio del electro, solamente en esos canales vamos a tener la alteración, ¿no? Entonces, como vemos acá, en realidad a simple vista podemos ir viendo que todos los canales tienen son similares, todos tienen las mismas características, ninguno está con unas rayas así grandotas haciendo referencia como estoy haciendo con mi mano. Entonces, cuando hay ese tipo de cortocircuitos, entre comillas, podemos ir viéndolo en ese trazado. Ya, acá, ¿qué otros patrones nosotros vamos viendo cuando estamos dormidos, por ejemplo? Cuando estamos dormidos, por ejemplo, nos quedamos, entramos a lo que se llama el sueño REM, es decir, un sueño profundo que conocemos, que es nuestros sueños cuando nos soñamos, y el cerebro vuelve a funcionar como si estuviera despierto. Entonces, ese concepto de que el cerebro duerme es falso. El cerebro no duerme. Nosotros dormimos, soñamos y demás, pero el cerebro está tan activo como está en este momento de nuestro paciente. Otras estimulaciones que hacemos, como habíamos mencionado, vamos a tratar de realizarlas, si la cámara me acompaña. En este momento estamos con bastante luz por el estudio como tal, pero lo que realizamos son estimulaciones luminosas con el estroboscopio, es decir, luces parpadeantes. Y con el paciente, igual como lo tenemos acá, con los ojitos cerrados, se le puede pedir que abra los ojos para tener una vista preliminar de la luz, pero normalmente se le pide que esté siempre con los ojitos cerrados. Vamos haciendo diferentes frecuencias de luz. No sé si la cámara logra ver la frecuencia, ese reflejito. Entonces es una luz parpadeante. Esto nosotros llamamos luz estroboscópica. Dentro de los equipos nosotros tenemos esta luz especial que ya sea blanca o ya sea roja, que da diferentes frecuencias, y cada una de estas frecuencias igual nos da datos diferentes. Como podemos ver, esta es mucho más lenta. Si ven, se pueden ir viendo en el reflejo, esta luz es mucho más lenta y esta luz es muchísimo más rápida. Entonces cada una de estas nos va arrojando diferentes respuestas en nuestro cerebro. Incluso hay frecuencias específicas. Esta luz, ¿dónde la vemos? Más que todo la podemos ver a veces, en lo que antes había en las discotecas. La luz estroboscópica era clásica de lo que se usaba en las discotecas, que esas luces parpadeantes. Y sí hay algunas frecuencias específicas que hacen que nuestro cuerpo se mueva a esa misma frecuencia. Entonces a veces uno con esa frecuencia no está bailando, sino es una respuesta innata del cerebro. Esas son varias de las
varias de las respuestas que vamos teniendo. Vamos a ir viendo, le voy a pedir al paciente que haga algunos movimientos para que puedan ver la diferencia de lo que es una actividad normal que la estamos viendo en este momento y para hacer una simulación de qué pasa cuando hay una actividad. Vamos a mover por favor la manito derecha, vamos a levantar la manito derecha, eso es. Van viendo cómo empieza a alterarse completamente, ¿no ve? Hacemos un puño con la mano derecha, por favor. Bien, hacemos un puñito, bajamos la mano. Perfecto. Vamos a volver a levantar, pero esta vez las dos manos, por favor. Levantamos las dos manitos. Eso es. Como pueden ir viendo, esas alteraciones, si me acompañan con la cámara, por favor. Perfecto. Estas alteraciones en la frecuencia y demás, es lo que en este momento lógicamente lo estamos induciendo porque estamos haciendo mover las manitos del paciente, pero si él está quietito y no hay ningún movimiento, no tendría por qué haber esto. Bajamos las manos, por favor. Volvemos a hacer un movimiento. Perfecto. Y vamos a ir haciendo una última estimulación, entonces vamos a solicitar por favor que podamos tener un primer plano del monitor. Perfecto. En este momento nuestro paciente está con los ojitos cerrados y ¿qué es lo que hacemos? Se le pide al paciente que vaya abriendo los ojos, que se quede con los ojitos abiertos sin parpadear y luego que los vaya cerrando. Entonces, por favor, abra los ojitos. Eso es, quietito, no me va a parpadear. Y en este momento el cerebro está funcionando de una forma completamente diferente. Señor, por favor, cierre los ojitos. Perfecto. Y tenemos el mismo trazado que hace rato. Como pueden ir viendo en este canal, por ejemplo, que lo ven tal vez un poquito más grueso, es porque se ha movido. Entonces el técnico tiene que estar en todo momento pendiente de eso para ir al electrodo respectivo y hacer el cambio correspondiente. Como pueden ver, es un estudio sencillo, es un estudio que nos toma bastante tiempo el realizar desde el montaje, son entre 10, 15, 20 minutos solamente el montaje. El estudio como tal dura unos 30 minutos aproximadamente, a veces un poco más, a veces un poquito menos, depende de lo que estamos buscando y depende del técnico, en este caso el especialista, que va a ir viendo los patrones encontrados. Si encuentra algo raro se le pide algunas otras estimulaciones y demás. Y no duele, no tiene contraindicaciones. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en los artefactos? Es decir, esto es una actividad eléctrica. Este equipo me ayuda a ver la actividad eléctrica del cerebro, pero recordemos que acá estamos en un ambiente igual con un montón de instrumentos y aparatos electrónicos, desde celulares, relojes, nuestra misma corriente continua, ¿ya? Y la corriente alterna también. Entonces, todo eso nos llena de artefactos. Es por eso que se le recomienda siempre al paciente no estar con celular, no estar con reloj, tratar de no tener metales como monedas, llaves, que también me pueden crear un área de magnetismo y crearme artefactos. Ya vamos a ir yendo con las primeras preguntas, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Esta prueba ayuda a identificar discapacidad mental. También consultar si se puede identificar problemas de control de emociones como la ira con esta prueba, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. En realidad no, la discapacidad mental, que es lo que se conocía antes como el retraso mental, actualmente se lo conoce como déficit cognitivo, es una variación en la terminología, no es diagnosticable con este método. Entonces eso es en realidad falso, no se puede diagnosticar. Una persona que tiene un déficit cognitivo por alguna lesión en la cabecita, por alguna infección que ya tiene de bebé, por algún problema durante el nacimiento, etcétera, no vamos a poder diagnosticarlo con este estudio. La única forma de hacer el diagnóstico correcto de un déficit cognitivo es haciendo los tests específicos para ver toda la parte de la cognición, tests para que nos ayudan a ver la memoria, la orientación, la percepción, etcétera, y esto lo hacemos de la mano con neuropsicología. Ellos son los especialistas que son psicólogos especializados en esta área neurocognitiva que llamamos. Entonces no nos ayuda para eso. Ahora, evidentemente
evidentemente en el área de psiquiatría, cuando existen alteraciones de personalidad, trastornos límite de la personalidad o otros trastornos mentales, se solicitan los estudios del electro. Pero cuando una persona está, digamos, muy feliz o muy enojada, eso no vamos a poder ver en el electro, porque eso es una emoción, no es el circuito cerebral en ese momento con el que estamos revisando. Entonces, no nos ayudan tampoco para eso, no son este tipo de estudios. ¿Ya? Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre la tomografía y el electroencefalograma en este caso? Muy buena pregunta. Sí, nosotros pedimos, no de rutina, pero muchas veces pedimos estos dos estudios de forma simultánea. Y algunos preguntan cuál es primero, cuál es más importante. En realidad son dos cosas completamente diferentes. La tomografía es un estudio que me ayuda a ver la imagen, la anatomía, es como una foto interna de la cabecita, es una foto que me va a poder ver las estructuras en 3D, ver todas las estructuras del cerebro en 3D, como se dice, en 3 dimensiones. Que me va a poder ver la estructura, que no haya malformaciones, que no haya infartos, que no haya hemorragias, que no haya tumores, o sea, esa estructura, que todo estructuralmente esté bien. Pero si está bien la estructura o está con alguna alteración, puede funcionar igual, puede funcionar de forma adecuada o puede funcionar mal, independientemente. Entonces, para eso nos ayuda el electroencefalograma, para ver la funcionalidad. Entonces, anatómicamente la estructura puede estar totalmente normal, pero la funcionalidad del electro, en este caso del cerebro, puede ser anormal, lenta, rápida, etc. Entonces, son dos estudios completamente diferentes en este caso. Vamos con una siguiente pregunta. Perfecto, bueno, hasta que tengamos la siguiente pregunta, quiero invitarles por favor a todos los colegas que nos están viendo, todos los colegas que son médicos, que son licenciados, que son estudiantes de enfermería, de medicina, de fonoaudiología, de fisioterapia, todo el personal médico y paramédico, por favor, porque este programa no solamente va a ser dirigido para la población en general, sino para todos nuestros colegas, al 26º Congreso Nacional de Neurología, que después de 3 años de pandemia lo estamos realizando de forma presencial, y en este caso esta vez nos toca a La Paz ser la sede. El congreso empieza el día de mañana 23 de noviembre y concluye el día 26, es del 23 al 26, va a ser en el Hotel Calacoto. Vamos a tocar diferentes temas de actualización de neurología, desde emergencias, cefalea, epilepsia, trastornos de movimiento, sueño, entre otros. Y como podemos ir viendo, tenemos invitados de lujo, tanto nacionales, que están viniendo de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni, Oruro y Sucre, y internacionales que son realmente eminencias para nosotros en lo que es la parte científica. Son maestros que nos van enseñando y siempre se van actualizando. Entonces esto siempre en pro del paciente, porque la mejor forma de atender con calidad y con calidez al paciente es que nosotros como profesionales tenemos que seguir en una formación continua, permanente, por el resto de nuestras carreras. Entonces, por la parte de neurología, invitarlos a todos, no importa que no sean neurólogos, sino a todas las áreas de la medicina, fisioterapia, fonoaudiología, enfermería, etcétera, poder estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse con nosotros. Hasta una nueva edición de Doctor TV. Hasta luego.